Vamos a tomar como base este pasaje de Éxodo 19, 3 al 6. Aquí el Señor ya tiene al pueblo fuera de Egipto, han pasado el Mar Rojo y están acampando en el valle del monte Sinaí. Y manda el Señor a llamar a Moisés. Es la primera vez que Moisés sube a el monte Sinaí, a la presencia literal de Dios. Ahí está el templo de Dios, ahí está la Trinidad, ahí está el concilio divino, ahí está el templo. Ahí, en ese monte está reposando Dios y el pueblo está abajo, en el valle. Miremos qué le dice el Señor a Moisés. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Recuérdense que aquí Moisés está sirviendo de rey y sacerdote porque ha entrado a la gloria de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas del águila. Una metáfora como para decir, así como la gallina la recoge a sus polluelos, así los he querido, así los he traído en este tramo del camino. Y os he traído a mí, hasta su presencia, hasta el lugar donde Él quiere manifestarse en el desierto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, en otras palabras, ustedes son mis escogidos, pero son mis escogidos con un propósito. Y el propósito es que toda la tierra a mí me pertenece. ¿Es eso cierto en ese momento de la historia? Cuando sabemos en el capítulo 11 de Génesis que todas las naciones quedaron dispersas y que prácticamente Dios se alejó de arengar directamente con el ser humano. Y a raíz de lo que pasó en la Torre de Babel, seres espirituales, hijos de Dios de alto calibre del concilio celestial, fueron los que sirvieron supuestamente enviados por Dios para guiar a las naciones a la justicia y a lo que el Señor quiere establecer aquí en la tierra, pero todo eso se desbarató. Pero ahora, de los lomos de Abraham, lo que le había dicho a Abraham, ahora está en el monte Sinaí, diciéndole: miren, ustedes son mi especial tesoro. ¿Por qué? Porque ustedes son mi reino. Y el tema aquí es que yo quiero, a partir de ustedes, retomar el resto de naciones. Aquí hay algo que es importantísimo, amados. Nosotros pensamos o creemos mal enseñados de que alguien que es escogido necesariamente es santo y es salvo. Eso es una gran mentira y se los pruebo. Fue escogido Judas Iscariote. Dice la Escritura que el Señor lo escogió. ¿Se salvó Judas Iscariote? No. El ser escogido es nada más ser un instrumento de bendición, pero en el momento que nos desligamos de la voluntad de Dios, del propósito de lo que Dios quiere que nosotros seamos como instrumentos, en ese momento perdemos la misión, perdemos el llamado que tenemos para hacer específicamente el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Israel es un tesoro especial entre todas las naciones, con el objetivo de convertirlos en un reino de sacerdotes, con el propósito de Dios revelarse a ese reino de sacerdotes, el plan original de Dios, y darse a conocer, revelarse, atraer el resto de naciones hasta Él. Y vosotros, dice, termina el versículo 6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos. Este es el primer mensaje de Dios a la nación de Israel. ¿Preguntas hasta aquí, amor? No pasó. No, gracias. Ok, sigamos. Entendiendo el plan divino. Y aquí tenemos que meterle un poquito el diente a la Biblia
para entender de qué se trata ese plan divino, cómo Israel encaja en esos planes de Dios, en esos propósitos de Dios para retomar todas las naciones. Todas las naciones le pertenecen al Señor. Eso de cajón, porque Él las ha formado. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y para la gloria de Él. Que han habido estas rebeliones y que han habido estas situaciones. Bueno, el plan de Dios se vino al traste, pero no el deseo, el corazón de Dios de que su reino se establezca aquí en la tierra. Entendamos el plan divino. ¿Desde dónde comienza el hilo conductor a darnos luz de lo que Dios quiere hacer? Comienza con los hijos de José. Y ya vamos a ver por qué. A José le nacieron, cuando estaba vivo su padre todavía, cuando, mejor dicho, antes de que su padre llegara de Canaán a la tierra de Egipto, le nacieron 2 hijos. Y es lo que dice el versículo 50 del capítulo 41. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Acuérdense que los hermanos lo habían vendido. Y llamó el nombre del segundo hijo, lo llamó a Efraín. Este dato es importante. Este Efraín es importante. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. 2 hijos de José. ¿Por qué es importante los hijos de José? En la incorporación de la formación de lo que Dios quiere hacer, de establecer su reino en Israel. Primero, porque son descendientes judíos, pero nacidos en el extranjero. Ellos son hijos de un judío y son hijos de una pagana, que hasta sacerdote es el papá de esta pagana, llamado Senat. Y no es sacerdote de Dios, sino que es sacerdote de los dioses o de algún dios que había ahí en Egipto. Pero José se mantiene fiel a Dios, como ha probado a lo largo y ancho de su estadía en Egipto, en las buenas y en las malas, siempre ha estado fiel al Señor, y el Señor le regala 2 hijos. Y vamos a ver qué pasa con esos 2 hijos. Génesis 48:5, aquí es cuando Jacob está casi a punto de morir y manda a llamar a José que le traiga a esos 2 niños, a esos 2 varones que le han nacido ahí en la tierra de Egipto, con ciertos propósitos. Y vamos a averiguar de qué se tratan esos propósitos. Y ahora le dice Jacob a José, tus 2 hijos, y mire cómo pone primero, acuérdense que el mayor es Manasés y el menor es Efraín. Tus 2 hijos, mire cómo lo pone el viejo. Efraín lo pone en primer lugar. Y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. En otras palabras, estos 2 muchachos quedan incorporados dentro del establecimiento del reino de Dios, aunque no son directamente hijos míos, pero te van a reemplazar a ti en la formación de las tribus de Israel, que son la organización que tiene el Señor en ese momento para establecer su reino en Canaán. Así como Rubén y Simeón serán míos. Aquí hay una declaración, aquí no le está pidiendo, esto no es un favor, esto viene de parte del Señor. Debemos entender que no es un capricho de este Señor que ya a punto de morirse, sino que es verdaderamente un plan de Dios, a lo cual José no dice ni pillo, ¿verdad? O sea, nosotros aquí en el país estamos acostumbrados que la mamá se va para Estados Unidos y aquí deja a los hijos con los abuelos. No es eso lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es algo de reino. Y es algo de reino no solamente para Israel, sino que para todas las naciones. Y vamos a ver por qué. ¿Sí estamos siguiendo la pista hasta este momento?
de lo que está sucediendo? Sí, pastor. Ok. Génesis 48, 12 al 14. Entonces viene José y tenía, en lo que está platicando con el papá, tiene a sus niños, a sus dos muchachos, en medio de sus rodillas. Y dice la escritura, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, porque Jacob va a bendecir a sus hijos. Y los tomó José a ambos. ¿Qué sabe José de Jacob? Sabe que es escogido de Dios para dar continuidad a lo que el Señor le había prometido a Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Es una continuidad del plan de Dios. Es una continuidad del propósito de Dios de establecer su reino. Y ahora Jacob le ha pedido a esos dos hijos que sean parte de su clan, de su tribu, de su nación, de este reino, que Dios está en ¿cómo se llama? En formación. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel. Perdón, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, porque Efraín es el menor. Entonces, para bendecirlos en el orden jerárquico que según José quería que se diera, es que al mayor le impusiera las manos derechas por ser el mayor, Manasés, y al menor, a Efraín, en la mano izquierda. Pero miren lo que sucede. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, que es Jacob, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel, Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. O sea, cruzó los brazos y puso su mano derecha en la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. O sea, este no es que el viejito no mira y anda haciendo, ¿cómo se llama? No, esto es adrede, esto es Dios dando las pautas a través de Israel, a través de Jacob, de cómo va a estar organizado su reino. Vamos al versículo 17, siempre del capítulo 48 en adelante. Pero viendo José, que no está entendiendo qué es lo que está sucediendo, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Porque dijo, este maestro no ve, está cruzando las manos. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José no está comprendiendo lo que está sucediendo. O sea, sí entiende que esto es parte del reino de Dios, pero no está comprendiendo por qué el menor tiene que recibir una bendición como que si fuera el hijo mayor. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y ahora le va a jalar las orejas Jacob a su hijo. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, esto no es tontería mía, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, Manasés, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor, aquí está la clave, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él. Y en la Reina Valera no hay una buena traducción a la siguiente frase, por eso la he subrayado para que la veamos en otra versión. Y su descendencia formará multitud de naciones. Hay una proyección de naciones a través de lo que el Señor va a hacer en la vida de Efraín. Espérenme, que no estamos hablando acaso de que estos dos muchachos que vienen a reemplazar a José se convierten en medias tribus de Israel. Ya hay 11 hermanos, más José, hay 2 hermanos, pero José es sustituido por estos 2 hijos que le nacen en Egipto, Manasés y Efraín. Pero lo que el Señor le está diciendo es clave, lo que Jacob está diciendo es clave.
con respecto a Efraín, porque Efraín no está diciendo va a ser una de las principales tribus en Israel o media tribu en Israel. Está hablando que de Efraín va a haber la Reina Valera dice formación de naciones. Veamos cómo se llama. Realmente de qué se refiere esa formación de naciones. Solo terminemos lo que pasa con cómo se llama. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Puso a Efraín por encima de Manasés, aunque era menor. Realmente esa palabra que ustedes ven aquí, multitud de naciones, la verdadera traducción debería ser plenitud de naciones. Plenitud significa totalidad, completo, que ya no falta nada. Y adivinen quién retoma esa frase que aparece en Génesis para explicar el plan de Dios acerca de los gentiles y acerca de Israel, el apóstol Pablo. Veamos primero, para que vean ustedes que yo subrayé ahí la palabra multitud, para que lo vean ustedes en los originales, que realmente la traducción verdadera de multitud significa plenitud de naciones. Plenitud de naciones, que no es lo mismo multitud. Una multitud puede ser 20, 40, 200, 500, es una multitud. Pero plenitud significa el completar algo, el llegar a la culminación de algo. Por eso es importante la verdadera traducción, digamos, y lamentablemente en español no hay una buena traducción. Yo lo busqué en los diferentes formatos, pero la palabra correcta a traducirse debería ser plenitud de naciones. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo cuando cita este pasaje, esa frase. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Eso quiere decir, no es que todo Israel esté duro, hay una parte de Israel que está duro. Hasta. Aquí hay un plan de Dios para Israel. Y el apóstol Pablo va a hacer la conexión con la bendición de Efraín. Hasta que haya entrado ¿a dónde? A su reino, la plenitud de los gentiles. El apóstol Pablo está reconociendo que la restauración de Israel está íntimamente ligada a la restauración de las naciones. No que sea un plan para Israel y un plan para las naciones. Es un solo plan. Cuando las naciones entren en su plenitud, que todo el reino, es porque Israel ya va a ser restaurado. Sigamos metiendo el diente. No sé si hay preguntas, si estamos. Hola, hola. No, gracias. Pastor, Hola. yo sí, aquí con esto que llevamos, en verdad, para mí que quita un montón de velos. Que claro. Hay muchos cristianos que, reciben la enseñanza y de repente después quieren hacerse como judíos, ¿verdad? Y buscan otro tipo de enseñanza. Exactamente. Y cuando aquí el Señor hizo espacio para todos nosotros, para hacernos una sola familia, ¿no? Ajá. Exactamente, o sea, el querer judaizarse, y el apóstol Pablo es una de las críticas grandes que tiene con la mayoría de iglesias, porque los judíos que se convertían llegaban a creer
imponer las leyes que tenían ellos. No, es que tienen que circuncidarse, es que tienen que ser aquí, es que no puede ser así solo por fe. Y ese es el pleito que tiene con los Gálatas, por ejemplo, Gálatas, insensatos. ¿Quién les enseñó a querer justificarse por las obras de la ley cuando la justificación es por la fe? Es pleito que tiene, ¿verdad? Entonces, esa ignorancia de las escrituras y el querer volver a judaizarse cuando el Señor nos había mostrado a diestra y siniestra en el Antiguo Testamento que hacer eso es bien difícil. O sea, si solo había redención para los pecados involuntarios, hombre, y queremos nosotros regresar a esa situación, es locura, ¿verdad? Es una total locura. Hoy vimos, por ejemplo, en el devocional de hoy, de que Balaam se engancha a Balac y le dice, mira, aquí la manera de destruir a Israel es que les mandes mujeres, ¿no? Y que las mujeres induzcan el corazón de los hombres para adorar a otros dioses o a los dioses de Moab. Entonces, amados, ahí no es que, sí, que tráiganme un cordero y entonces el pueblo va a ser limpio. No, aquí es matacán. Miles y miles de hombres murieron por haberse metido con las mujeres equivocadas y con haber sido seducidos para ¿cómo se llama? Para servir a otros dioses. Sí, Jorge. Sí, yo tenía una pregunta, pastor, con eso que dice respecto, obviamente, de judaizarse, eso que dice, no está relacionado cuando uno dice, cuando se refiere a Jehová como el Dios de Israel, que se refiere al Dios de Jacob. No. Es judaizarse, es volver a las prácticas, las leyes que tenían los israelitas, sí, correcto, a querer vivir bajo la ley. Lo cual es imposible. O sea, es que si de gratis cuesta, oye, imagínate cuando costaba de verdad. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, la plenitud de los gentiles y la restauración de Israel es uno y un mismo evento. Pero ¿por qué el apóstol Pablo hace eco de ese pasaje de la bendición de ¿cómo se llama? De Efraín? Que Efraín va a ser la plenitud de los pastores. ¿Qué pasa en la historia de Israel? ¿Por cómo se da ese desarrollo para que lleguemos hasta esto? Bueno, otro pasaje antes de ir al desarrollo de la historia de lo que pasa con Efraín. Esta es la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Mire cómo lo pone. Pues no quiero que ignoren, hermanos, este misterio. No sea que presuman de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevino a Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Es una versión para mí mucho más potable, digamos, aunque debería citar textualmente lo que hace el apóstol Pablo, la plenitud hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra, ahí va la restauración de Israel y va la restauración de toda la nación. Bueno, veamos el desarrollo histórico de Efraín específicamente. Una de las cosas que sabemos en la Escritura, hermanos, es que no existe tal cosa como la tribu de José, porque sus dos hijos nacidos en Egipto vienen a formar medias tribus en Israel. Y está la media tribu de Manasés, siempre van a escuchar eso, la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín. Algo que es sumamente valioso e importante es que cuando el reino se divide en el reino del norte y se divide en el reino del sur. El reino del sur, amados, está gobernado por la casa de David. En el reino del norte, ahí hay una cantidad de reyes, de descendientes y de locura
ahí cuando uno estudia los reyes y se fija en Israel, su comportamiento, su relación con Dios, es una ensalada de pecadores que se dan ahí. Y Judá es el que por más tiempo se mantiene más fiel al Señor, aunque el Señor a ambos los tiene que abandonar. La capital del reino del norte es Efraín. Por eso van a ver ustedes en la profecía bíblica que cuando el Señor habla de Efraín, lo está haciendo no para hablar solamente de Efraín, sino para todo el reino del norte, que es Israel. Así como Judá es cabeza de ¿cómo se llama? Del reino de Judá, del reino del sur. En el ir y venir de la historia, sucede que cuando surge ese rompimiento entre los dos reinos, causado por originalmente Salomón y después el hijo que le sigue, Salomón por haberse desviado su corazón por ese montón de mujeres que tenía, que le desviaron su corazón para irse tras otros dioses, el Señor dijo que el reino se iba a dividir a raíz de eso. Y Judá queda nada más la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Por eso, bueno, esta afirmación se la voy a decir después. Y el reino del norte quedan esas 10 tribus, 9 tribus completas, y los hijos de José que vienen a formar medias tribus. Pero Efraín, por la riqueza, por su economía, por su fertilidad, viene a ser cabeza de ¿cómo se llama? Del reino del norte. Y van a ver ustedes en la profecía bíblica, en el desarrollo histórico de la profecía bíblica, que a Efraín, la capital de Efraín como tribu, es Samaria. Por eso en el Nuevo Testamento ven ustedes que hay pleito entre los samaritanos y los judíos. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Y ya vamos a ver por qué, aunque se suponía que son hermanos. A ver, vamos a meternos un poquito más ahí para que vean ustedes la importancia que tiene Efraín en Israel. Israel, acuérdense que es el reino del norte. Judá y Benjamín son el reino del sur. Dice este profeta Oseas: yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Ven que Efraín e Israel está poniéndolo en la misma tonalidad, porque Efraín es la cabeza del reino del norte. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá, hace referencia también al sur, tropezará también con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo énfasis Oseas? Cuando hay esa separación de las tribus del norte con las tribus del sur, 10 tribus del norte, 2 tribus del sur, donde está el templo, donde están los sacerdotes, los levitas y todo el culto verdadero, al Dios verdadero, queda en Judá, queda en el sur. Y el rey que queda en el norte astutamente dice: si yo permito que haya un templo, las tribus van a empezar a ir hasta Judá y van a seguir reclamando que nos unifiquemos. Yo quiero esto que esté separado. Entonces viene este rey llamado Roboam e inventa su propio sacerdocio y manda hacer sus propios dioses. A partir de ahí, Israel queda sumergido en una decadencia espiritual terrible, aunque tuvieron profetas del calibre como el profeta Elías. Pero ya ven ustedes que el profeta Elías
De tanta era la dureza del corazón de Israel que una vez le pidió al Señor que se quería morir. Dios brega con esta desviación y por eso está el profeta Oseas diciendo, mira, tienes espíritu de fornicación. No es un problema sexual, es un problema espiritual, porque se están yendo tras otros dioses, no me están rindiendo adoración. Y dice el Señor, también Judá va a entrar en la misma situación. ¿Qué pasa con el correr del tiempo? Que Israel no se puede restaurar de esa idolatría que está bien compenetrada por lo que los reyes han hecho en Israel de tener lugares altos, irse tras otros dioses. El Señor los tiene que abandonar por completo. Y el primero de los dos reinos que cae es el de Israel, en manos del rey de Asiria. Asiria era en ese instante de la historia la megapotencia del mundo conocido, de donde tenemos escritura y todo. Ahora, ¿qué hace el rey de Asiria? Asiria, no Siria. Siria está al norte, Asiria está Nínive, que es la capital del reino de Asiria, que está más al ¿cómo se llama? Al nororiente. ¿Qué hace el rey de Asiria? Se lleva a las 10 tribus, se la lleva a las tierras de Asiria y se dispersan por todos lados. Y para ocupar el territorio de Israel, manda a traer gente extranjera que la venga a poblar. Pero ¿qué creen ustedes que pasaba con la gente extranjera? Que traían también sus propios dioses, que traían también sus propias religiones, sus propias falsas adoraciones. Y llegaron a contaminar todavía más la tierra de Israel. Por eso, la discordancia que hay entre Samaria, capital de Israel, y Judá. Ustedes van en el Nuevo Testamento, van a escuchar expresiones como Galilea de los gentiles. ¿Por qué de los gentiles? Que Galilea no está en Israel. Sí, la geografía, el mapa dice que está dentro de Israel. El problema es que quienes llegaron a poblar ese territorio es gente extranjera. Por eso le llaman Galileo. Por eso la despectiva cuando ven a los apóstoles. Y tú eres también Galileo, como diciendo, sos pagano, no calificás en la gente santa de Judá, que somos nosotros. Con el tiempo, bueno, veamos ciertos pasajes, ¿no? que es importante. Y el rey de Asiria invadió, Y el rey de Asiria invadió todo el país. Estamos hablando de ¿cómo se llama? Del reino del norte. Y sitió a Samaria, que es la capital del reino del norte. Y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, que nos acaba de decir la profecía, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. O sea, fueron esparcidos en el gran imperio de Asiria. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. ¿Alguien levantó la mano? No. Yo fui pastor. Ah, ok. No, nada más, escuchando lo que estamos oyendo, valga la redundancia. Por eso es que ahora entendemos por qué en el Antiguo Testamento se mencionan todas esas regiones. O sea, yo antes decía, pero ¿por qué menciona tanto
esos países o esas naciones, si al final él solamente vino por Israel, pues, pero ahí estoy comprendiendo de que era porque estaban esas otras dos semi-tribus por la promesa que también tenía los hijos de José. Correcto. Okay. Jamás del corazón de Dios hemos desaparecido los que no somos judíos. Siempre hemos estado presentes en el corazón de Dios. Ahora, se le llevaron a todo el pueblo, ¿verdad? Y ahora nos va a decir, ¿cómo se llama? Otra información importante en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam. Perdón, Jeroboam es el rey primero que tuvo Israel cuando se dividió de la casa de David, sin apartarse de ellos. O sea, fueron constantes en pecar y en no ¿cómo se llama? En no rectificar su camino, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Qué significa eso de hasta hoy? Significa, amados, que Israel nunca en la historia tuvo restauración. Se lo voy a volver a repetir para que estemos claros. Todos hemos escuchado de que Judá también fue llevado cautivo, no por Asiria, sino por un nuevo imperio que se llamaba Babilonia con Nabucodonosor, y que después de 70 años regresaron a la tierra prometida. Los que regresaron a la tierra prometida son del sur de Judá. Por eso, a partir de ese instante de la historia, a los israelitas no se les conoce como israelitas, sino que se les conoce como judíos, porque solo está restaurado la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las otras 10 tribus han sido dispersas por todas las naciones de la tierra, sin haber sido restaurados. Eso quiere decir que la restauración de Efraín está pendiente. Sí. ¿Quién es otro hermano? Claudia. Quiere decir que estos son los que van a ser restaurados en el tiempo final, en los últimos tiempos, ya en el ¿cómo se llama? Cuando ya el Señor venga. Exactamente. Estos que están dispersos, sí. los que no han regresado todavía a la tierra de Israel. A la tierra de Israel. Más, en el ir y venir del tiempo se fueron mezclando tanto que fueron perdiendo su identidad. Uno se encuentra con cualquier judío y le dice, ¿y vos de qué tribu sos? No sé. ¿Por qué? Porque se mezclaron con todas las naciones. Tal vez algunos de los judíos que vienen de Judá tienen esa ¿cómo se llama? Ese arraigo de que son su tribu de Judá, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes han oído hablar de un apellido que es C-O-H-E-N, Cohen. Por cierto, hay Cohen en Panamá, que son dueños de Medio Panamá. Hay Cohen aquí en el país, que son uno de los socios principales de Ace Suiza. Cohen, la palabra Cohen significa sacerdote. Esas familias vienen de ascendencias de sacerdotes. Y así se reconocen ellos, que en algún momento de la historia de sus familias vienen de gente que le sirvieron en el tabernáculo del Señor. Y todos los Cohen, por lo menos de los que yo conozco, no conozco ningún pobre, todos son pistudos. Sigamos. La restauración de Efraín está pendiente. Mire si no, Dios promete que el reino del norte y el reino del sur van a volver a ser uno. Veamos un par de profecías.
he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, porque para allá se lo llevó a Siria, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que esté encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverá acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por caminos derechos, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Mire cómo lo pone el Señor. Está hablando específicamente del reino del norte, porque el reino del sur, si fue restaurado, un segundo templo, y que ese templo después Herodes lo restauró, que ya entramos en la época de los tiempos de Jesús. Uno que todavía es más poderoso, esta profecía es tremenda. Ezequiel 37, 15 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Eso, queridos amados, es una promesa que está pendiente de cumplirse. Efraín tiene que ser restaurado. Que Israel, esas tribus, 10 tribus que fueron dispersas, que fueron dispersas entre las naciones, tiene que el Señor volverlas a restaurar. Porque es una promesa de él. Porque no puede estar esa división que solo Judá quede, restaurado, sino que todos las 12 tribus de Israel tienen que recibir esa restauración. Creo que para ahorita ustedes tienen claro que Israel se convirtió, como el Señor lo dijo, en Efraín, una multitud de naciones por todos lados. Por toda la tierra. Y por eso es que es clave saber que en el momento que digamos que Israel es restaurado, es igual, esta es una ecuación, igual a que todas las naciones de la tierra sean restauradas. Porque están mezclados las dos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La plenitud de los gentiles y la restauración de Israel son una sola en sí misma. Veamos la restauración de Israel como tal, como lo dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, de la cepa del reino del sur. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Se acuerda que eso lo dijo Elías en la cueva? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Y aquí hace lo que está haciendo el apóstol Pablo es un prototipo de lo que sucedió con Elías, de lo que Dios le dijo a Elías, lo que sucedía en el tiempo de Israel. Y está hablando de un evento del reino del norte, porque Elías predicó en el reino, aunque fue varias veces al sur, pero su enfoque, su ministerio fue en el reino del norte. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. No todo Israel, pero hay 7,000. Esos, queridos amados, es a lo que se le llama un
remanente. Esta palabra es clave. Y es tan clave que hay una cadena de almacenes en Estados Unidos y en el mundo que se llama Sears. ¿Han oído hablar de esa cadena? Aquí tuvimos una, no sé si todavía existe. Sears, que es dueña de judíos, los judíos son dueños. Sears significa remanentes en plural. Así también, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo, han quedado un remanente escogido por gracia. Ven que la restauración de las naciones y la restauración de Israel es una restauración por gracia. O sea, no es que hay un plan para las naciones y un plan para un plan para la nación y un plan para Israel. No, esto está embebido. La única manera como un israelita se salva es exactamente la única manera como un gentil se salva, por la gracia del Señor. Y dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues los que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, hablando de la iglesia, ¿no? Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y aquí nos va a pelar la cara a nosotros que no somos israelitas, el apóstol Pablo, con esa realidad, y nos va a decir, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, o sea, el que se rebelaron contra Dios en el pasado, pero eso Dios lo permitió, ese desmadre que pasó, Dios hasta cierto punto lo permitió, para que en Israel, que había sido excluido, las naciones de la tierra fueran también restauradas. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y vuelve a reiterar el apóstol Pablo, si las primicias son santas, o sea, los patriarcas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cómo se salva un judío? Exactamente como se salva un gentil, por gracia, por creer en el sacrificio de Cristo, por creer que el Señor derrotó las huestes de maldad de este mundo y por creer que toda autoridad le pertenece a nuestro Señor Jesucristo y que va a regresar a establecer su reino en su totalidad en esta tierra. Preguntas, amados. Amén, pastor. Amén. Sí, está claro. Sí, ahí lo que yo quería que me quedara más claro, quiere decir de que un judío, si él no acepta a Jesucristo, no es salvo, porque según yo entiendo, ellos piensan que son salvos porque son por la herencia de Abraham. No, mentira, se lo puedo probar, el Señor se lo dijo. No, por eso, sí, sí. No es por herencia, sino que es por fe. Exactamente. Usted lo dijo, esto no es por herencia. Esto no es de que mi papá es pastor, entonces yo ya soy salvo. No, esto es personal. Déjenme ponerle aquí un pasaje en Mateo. Creo que es el capítulo 8. Cuando sale un centurión, está aquí. Esto es de la suegra de Pedro. Dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Un centurión es un romano, es un gentil. Se los leo rapidito. Entrando Jesús en Capernaum, Galilea, acuérdense que el Señor comenzó su ministerio en Galilea, ¿va? Galilea, he aquí, en la profecía de Isaías, he aquí el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
El pueblo que estaba sumergido en tinieblas, luz resplandeció sobre él. Está hablando de la luz de Dios que llegó. Y el Señor se tomó la molestia de comenzar por Galilea. Y Capernaum era la base donde el Señor predicaba. Ahí tenía su casita, desde donde salían las misiones. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión es un romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto y lo hace. ¿Sabe que lo que le está diciendo el centurión? Tú tienes toda autoridad. Por enfermedad, de demonios, de lo que sea, la autoridad está en ti. Eso, amado, ni un israelita lo creía, pues, como lo cree este hombre. Al oírlo, Jesús se maravilló. Solo 2 veces se sorprendió el Señor de la fe, y de ambos que le demostraron ese nivel de fe eran extranjeros. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí es donde viene lo fuerte. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, ahí estamos nosotros, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, nosotros que no somos de descendencia, que no somos sacerdotes, nosotros nos hemos sentado a la mesa con Abraham por pura gracia de nuestro Señor. Aquí está lo pesado. Más los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los israelitas. Serán echados fuera a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si esto no es, ¿cómo se llama? No salvarse, yo no sé qué es. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho, y su criado fue ganado. Si alguien dice que un judío por ser judío se salva, que me explique este pasaje. Hola. Estamos, hermanos. ¿Ven la importancia de Efraín en todo eso? Amén. Y cómo Dios viene hilando toda la historia para restaurar a todas las naciones, incluyendo la nación de Israel. ¿Y por qué en ningún momento ha dejado las demás naciones excluidas? Jamás. Y lo que sí hemos visto ahí, que ha habido rebeldía. Claro, sí, que los hijos del rey, cuando habla el Señor de los hijos del reino, está hablando de los israelitas. Así es como que es hijo de pastores, pues, y no entiende las cosas de ¿cómo se llama? Del Señor. O sea, como un hijo de pastor puede decir, no, es que yo el evangelio no lo entiendo, es que no sé qué, cuando lo ha vivido desde la escuela dominical. Correcto. Ok, amados, si estamos todos claros. Sí, amén. Si hay alguna Amén. Si hay alguna pregunta. La pregunta que yo pudiera formular es la siguiente. Quiere decir de que en el ministerio que estuvo Jesucristo aquí en la tierra, que más o menos creo que son 2 años, ¿verdad? 3 años y medio. Ajá. 3 años y medio, ajá. Sí. En ese momento él no había muerto. Entonces, no había sido crucificado, pues. Ah, sí, pues, o sea, a los 3 años y medio fue crucificado. Ajá, correcto. Entonces, esas personas que le escuchaban a él y el que creía por fe era salvo. Definitivamente. Claro, por supuesto. Pero la muerte de Jesucristo lo que viene a garantizar es el perdón completamente de los pecados. No solamente el perdón de los pecados, sino la inclusión en el reino del Señor, que es lo más importante. Y ahí es donde reafirma la salvación para todo aquel que en él crea. Exactamente. Okay. Y que crea no es que solo, sí, yo creo en Jesucristo, como decían, sí, yo conozco a Jesús histórico, sino de que crea que Él es Rey, que Él vino a reconciliar
este mundo con el Señor, a establecer su reino en este mundo, en los corazones de personas que creen en Él. Sí, porque en alguna porción bíblica menciona de que dicen que ustedes son descendientes de Abraham, pero hacen lo contrario, ¿va? Son hijos del diablo. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, dice, pero correcto. No hacen las obras de él, son hijos de Abraham. Exactamente. Entonces quiere decir de que nuestros hermanos israelitas están más perdidos que la cabra de Heidi, porque ellos no creen todavía en Jesucristo. Exactamente. ¿Saben una cosa? Yo estudié en una universidad en Estados Unidos donde me llenó de mucho gozo que habían judíos mesiánicos. Había como un club de judíos. Uno los miraba ahí con el kippah y todo, a los judíos, pero creían en el Señor Jesús. Esa revelación, amados, de creer en el Señor, eso es un velo que Dios les quita terrible. Hay muchos judíos mesiánicos que están ganándose a otros judíos a través de Isaías 53. Solo déjenme contar una historia, que yo sé el testimonio. Un muchacho israelita se convierte al Señor. Sus papás son altamente judíos. Bien, a Jesús, ¿cómo lo van a reconocer como Dios? Ni quiera Dios, eso es prohibidísimo, estás loco. Viene él y empieza a trabajar y a orar por su madre. Su madre también se convierte. Y empiezan los dos a trabajar al papá. El papá que no quiere saber nada de Jesús, yo no quiero nada, no me digan nada, por favor, que ustedes están locos, ¿cómo es posible que se hayan vuelto cristianos? Si nosotros somos judíos, somos el pueblo elegido, somos los que tienen las promesas. Bueno, la historia de todos los judíos. Con el tiempo y con la oración, viene él y le dice, bueno, miren una cosa. Háblenme de ese tal Jesús, pero no me hablen nada del Nuevo Testamento. Solo del Antiguo Testamento quiero oír. Y empiezan a orar y a pedirle dirección al Señor, y el Señor lo lleva a Isaías 53. Él molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestras paz sobre él, fue llevado al matadero, como cordero no abrió. Ya les dije que no me hablen del Nuevo Testamento, que me digan del Antiguo Testamento, papá. Este es Isaías, capítulo 53. Y con Isaías 53, amado, Dios está abriendo los ojos espirituales de muchos judíos, así como aquellos que iban camino a Maús, que dice en la Escritura que se le cayeron las escamas de los ojos y entonces entendieron las Escrituras. Porque es tremendo no comprender Isaías 53 cuando esté en blanco y negro el sacrificio de Cristo. Digo. Y el Señor nos llama a orar por ellos. Cuando oramos por la paz de Jerusalén, lo que realmente estamos pidiendo es, Señor, ven y ya, restaura este asunto, porque ya no aguantamos. Y yo creo que hay que ir aprendiendo que cuando se ore por la paz de Israel, vea, es de que no es de que nosotros entendamos de que ese pueblo por herencia es salvo, sino que el Señor, pues, hay que orar para que el Señor les abra los ojos y les quite el velo, ¿va? Desearía, dice el apóstol Pablo, ser yo mismo anatema. Anatema significa maldito de Dios, pero que el Señor salvara a muchos de mi pueblo Israel. Porque ellos reconozcan. Van repartiendo el evangelio a los gentiles y que tenga como piedra de tropiezo a los de su misma sangre. Exactamente. Debemos tener esa convicción de orar por Israel y que cuando pedimos por su paz, lo que estamos pidiendo realmente es por nosotros mismos, para que el Señor ya venga y establezca su reino en este mundo. Pastor, y solo una cosita, cuando el Señor se detiene por Samaria, es bastante simbólico con lo que estamos hablando. Claro, por supuesto que es simbólico, es real. El Señor está, dice San Juan 4, y le era necesario pasar por Sicar. Y si ustedes ven la geografía,
Geográficamente no es necesario. Es como que diga que usted va para Santana y que le es necesario pasar por San Miguel. Que están en direcciones diferentes. ¿Cuál era la necesidad? Que sabía que había un pueblo que lo estaba esperando ahí. Que tocando la tecla correcta, que era la mujer samaritana, la aldea de Sicar se iba a convertir. Y lo que habla el Señor con esa mujer es típico del pleito que había religioso entre los samaritanos y, ¿cómo se llama? Y los judíos. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que no ves que los samaritanos y los judíos no nos llevamos entre sí? Es que a nosotros nos han dicho que aquí en el monte Gerizim es donde se debe adorar, y ustedes allá en Jerusalén. Le dice el Señor: mujer, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben. O sea, están perdidos en su ¿cómo se llama? En su teología, en su manera de percibir. Es que sabemos que el Mesías va a venir. Yo soy el Mesías. Y ahí creyó la mujer y, ¿cómo se llama? Se ganó prácticamente toda la aldea para el Señor. Esa aldea de Sicar. Y, pastor, y esto viene a encajar en lo que hemos estado estudiando, de que el Señor viene a unir su pueblo. Sí, exactamente. El Señor viene a las dos varas. ¿Se acuerdan de las dos varas, los dos palos que dice Ezequiel? Las dos varas van a ser juntas. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga a establecer su reino. No hay más preguntas. Que el Señor les bendiga entonces, amén.